Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran honor para mí poder traer la palabra de Dios y mi oración es que sea de mucho ánimo y bendición para tu vida y confiando en lo que su palabra dice en Isaías capítulo 11, que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Así que ahí está puesta mi esperanza y mi confianza de que Dios hará lo que Él va a hacer con su iglesia. Bienvenidos también a los niños que están de Petra Kids y me gustaría, pues, antes de orar y iniciar, pues, desearle feliz día del maestro a todos aquellos maestros aquí presentes, ya sea de profesión o de vocación, como lo son los padres de familia, también los líderes de grupo pequeño, los ancianos, diáconos que ocupan su vida y ministerio para enseñar e instruir. Así que feliz día del maestro. Yo pensaba, si hay un énfasis en la cultura de agradecerle a los maestros que nos enseñan las clases comunes, historia y cosas así, deberíamos de poner también un énfasis porque es tan importante que nuestros hijos aprendan cosas necesarias para la vida, pero más importante es que aprendan cosas espirituales. Entonces debemos darle honor a Dios y gloria a Dios por medio de honrar a los maestros. Así que feliz día del maestro también a los padres que están haciendo su trabajo de enseñar e instruir. Y feliz día del maestro a todo aquel hombre que esté ocupando su tiempo y sus recursos para instruir a otros hombres. Así que gloria a Dios por eso. Quiero invitarlos a ir a Romanos. Hoy terminamos nuestra serie de Glorioso Espíritu Santo y creo que el texto en Romanos es obvio que es muy especial y muy importante acerca de la doctrina del Espíritu Santo y quería terminar con este hermoso capítulo. Antes de leerlo, quiero invitarlo a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este privilegio que tenemos de abrir su palabra y estar aquí juntos. Señor, te agradecemos el privilegio que nos da, Señor, de poder adorar tu nombre, Señor, exaltarte, conocerte, amarte a través de diferentes medios, Señor, a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración y oración, a través de este tiempo, Señor, que dedicamos para conocerte más, Señor. Así que nuestro anhelo y deseo, Señor, es realmente quitar cualquier obstáculo en estos momentos para escuchar tu voz y obedecer tus mandamientos, Señor. Instrúyanos, Espíritu Santo, para obedecer la palabra de Dios y llévanos a amar a Cristo más y más, Señor, revelando a Cristo en la Escritura y mostrando, Señor, nuestras debilidades para crecer, Señor, y entregar toda nuestra vida en manos del Señor y crecer en su conocimiento para amarnos unos a otros, Señor, y ser de testimonio para las demás generaciones, Señor, y las personas en nuestro derredor, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu iglesia, Señor, por el cuerpo aquí presente, Señor, por los hermanos, Señor, por la familia. Y Dios, ayúdanos a crecer más y más en ti. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Antes de que puedan sentarse, vamos a leer Romanos capítulo 7 para poder entender o darle un contexto a Romanos capítulo 8. ¿Ok? Así que quiero invitarlos a que pueda abrir su Biblia. En Romanos 7 vamos a leer del 21 en adelante, que nos va a ayudar a tener un contexto acerca de Romanos 8. Y dice la palabra de Dios: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pueden tomar asiento. Acabamos de leer, y escuchar también, lo que el apóstol Pablo está relatando acerca de esa lucha interna que creo que la mayoría de nosotros, o todos, experimentamos. No sé cuántos de ustedes se sienten identificados con la lucha que hay o que está revelando aquí el apóstol Pablo, de hacer lo bueno, de honrar a Dios, pero estar luchando, de obedecer la palabra de Dios o estar sometido bajo el pecado.
Si puedes levantar tu mano, si te has visto reflejado en lo que acabamos de leer, esa lucha interna. Amén. Todos de nosotros, si somos sinceros y honestos, hemos experimentado esta lucha interna. El apóstol Pablo nos está revelando o nos está enseñando algo que nosotros experimentamos también. Pero lo tan fascinante, glorioso y especial es la respuesta que encontramos en Romanos capítulo 8. De hecho, esa tensión de que no podemos cumplir la ley por nuestra debilidad de pecado, la vemos resuelta en el capítulo 8. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Por razones de tiempo no vamos a ir por todos los versos, pero vamos a ir tocando cosas puntuales del capítulo 8 de Romanos. Tenemos la tensión, tenemos el conflicto entre la carne y el espíritu, y Romanos 8 hace algo tan poderoso. Dice, por lo tanto, eso significa que está usando no simplemente para resolver la tensión en el capítulo 7, sino para ayudarnos a entender todo lo que ha abordado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Dice así, por lo tanto, ya no hay ¿qué? No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es fascinante estas palabras, porque no sé ustedes, pero generalmente cuando tenemos esta tensión entre la carne y el espíritu, entre el pecado y la piedad, y caemos en pecado, nos sentimos ¿qué? Culpables, nos sentimos condenados, nos sentimos rechazados, y nuestras respuestas muchas veces es ¿qué? Caer en el moralismo. Voy a empezar a hacer estas cosas, o empezamos a hacer resoluciones para no caer en estos pecados, y empezamos a escribir nuestras propias leyes para ayudarle a Dios a que todo esté bien. Tratamos de compensar nuestras faltas con moralismo, tratamos de compensar nuestras fallas con redimirnos a nosotros mismos actuando de manera moral. No sé cuántas veces tú has caído en algún tipo de pecado y que sientes el peso en tu corazón, quizás más remordimiento que arrepentimiento, y lo que te mueve el remordimiento es a querer corregir tu error en base a tu capacidad moral. ¿Qué cosas ahora no debo hacer? Y resumimos nuestra vida cristiana a algo de competencia, lo que yo puedo hacer. Mira, la iglesia moderna, y nosotros quizás estemos muchas veces divagando entre esto, pero la iglesia moderna se ha caracterizado por tener dos bandos. Un bando que pone al Espíritu Santo y todo en el Espíritu Santo, pero sin anclar su doctrina del Espíritu Santo en las Escrituras, más en emociones, más en experiencia. Y por otro lado tenemos aquellos que miran eso y lo rechazan, pero ponen todo su enfoque en las Escrituras, y son sola Escritura y toda Escritura, pero hacen a un lado el Espíritu Santo. Ambos extremos están equivocados, es pecado, están errados, porque la palabra de Dios nos lleva a depender en el Espíritu Santo, y esa dependencia nos lleva a las Escrituras. Por lo tanto, no caigas en el error de simplemente buscar o usar al Espíritu Santo para tener experiencia sin la palabra, pero no caigas en el otro extremo de solamente enfocarte en la Escritura sin dependencia en el Espíritu Santo. Muchas veces, del lado en que solo quieren confiar en la Escritura, confían en sus habilidades interpretativas, se aprenden los sistemas, por decirlo así, los medios o las formas o las estructuras, y interpretan la Escritura según su conocimiento, y pueden estar muy acertados, pero han olvidado lo importante, la dependencia en el Espíritu Santo. Ambos extremos son pecado, ofenden a Dios porque rechazan al Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo quiero animarte a tener una visión correcta del Espíritu Santo. Aún en nuestras luchas espirituales, el Señor nos dice que tenemos vida en el Espíritu, porque ya no hay condenación para aquellos que están ¿en dónde? En Cristo Jesús. La vida cristiana es esencialmente eso. Es la dependencia en el Espíritu Santo. Es que somos sostenidos en el Espíritu Santo, que somos dirigidos por el Espíritu Santo, que somos enriquecidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a tener un crecimiento verdadero y auténtico en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo nos dirige y nos moldea, nos habita, santifica, nos dirige, nos hace ver la voluntad de Dios y nos hace seguir la voluntad de Dios. O sea, tú no estás santificándote a ti mismo, es el Espíritu Santo santificándote, usando los medios como la palabra de Dios para santificarnos a nosotros.
Pero el hombre no puede santificarse a sí mismo. Y esa lucha interna que tenemos entre la caída, o esa lucha que tenemos entre la muerte, esa lucha que tenemos entre la dependencia de nuestra condición pecaminosa y la lucha interna de honrar y glorificar a Dios, se haya resuelta en el poder del Espíritu Santo, dependiendo en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces te has sentido inadecuado? ¿Cuántas veces te has sentido rechazado en tu mente y tu corazón por el pecado? Has pecado y dices inmediatamente, ya Dios no me va a dar, no me va a bendecir, o Dios va a permitir que cosas me ocurran porque pequé en contra de Dios. Mira, Dios es un Dios santo, un Dios celoso, un Dios justo. Pero tienes que entender que somos sus hijos y va a disciplinarnos. El pecado tiene consecuencias, pero no puedes seguir cargando con las mentiras de que porque pecas Dios va a castigarte simplemente porque Él odia el pecado. Tienes que entender que aquí Dios te mira a través de la lente de Cristo. Hay disciplina, sí. Hay consecuencias, sí. Pero lo que nosotros cargamos es culpabilidad. Y nos atemorizamos de vivir la vida cristiana en libertad simplemente por seguir cargando los miedos del pecado. En lugar de ir y correr y confesar ese pecado y estar libre en Cristo, aún con las consecuencias de ese pecado o aún con la disciplina de Dios por ese pecado, pero no cargar con el remordimiento o con el temor, ay, Dios va a castigarme ahora porque pequé. Porque no hemos entendido entonces la obra del Espíritu Santo de darnos libertad para poder ser hijos, ser llamados o reconocer que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos da esperanza. Espíritu Santo nos da esperanza. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, hermano. No vivas bajo la esclavitud del temor. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Versículo 2 dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Eso es esperanza. ¿Cómo vemos esa esperanza? Romanos 8:10, que hemos sido declarados a los ojos de Dios que justos. No es tu justicia, no es tu moralidad, pero es la justicia de Dios imputada sobre nosotros. Eso da esperanza al creyente. Es en lugar de empujarte a la autocompasión espiritual, debe empujarte al arrepentimiento real. Tengo esperanza por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, justificando mi vida. Hemos sido declarados justos, eso dice Romanos 8:10. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron, tiempo pasado, declarados justos a los ojos de Dios. Ya has nacido de nuevo. Aún en esa lucha espiritual entre el pecado y la piedad, entre la voluntad de Dios y la voluntad pecaminosa, dice que hemos sido declarados justos ante los ojos de Dios. Eso, hermano, tiene que quitarte un peso porque nosotros desesperadamente queremos complacer a Dios en nuestras fuerzas. Queremos comprar el favor de Dios por nuestros méritos. Pero, hermano, en nuestra lucha espiritual el apóstol Pablo nos dice, tienes esperanza en la obra del Espíritu Santo porque ya hemos sido declarados justos. El mismo sello puesto en nuestros corazones. Somos declarados justos. Tenemos esperanza futura. No solo mientras estamos en esta tierra, en este proceso de santificación, hay esperanza futura. Romanos 8:11. Dice así, el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Tiempo presente y progresivo. Está continuando. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, esa es la garantía
O sea, Cristo resucitado, dice, y así como pasó con Cristo, dice el verso, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Debe darnos esperanza. Porque aún en nuestro crecimiento y vida cristiana, en nuestros altos y bajos, hay un destino que no puede ser cancelado. Hay un final que le espera al creyente que confíe en la obra del Espíritu Santo. Que su cuerpo vivirá eternamente y más adelante lo vamos a ver. Es el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Esa es esperanza real. Esa es la esperanza auténtica. El Espíritu Santo es una muestra anticipada de la gloria futura. Romanos 8:23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Eso significa que hemos podido disfrutar muchas veces la vida cristiana en plenitud por medio del Espíritu Santo, y aunque tenemos conflictos, vicisitudes o cosas que oprimen, o incluso nuestro propio pecado y maldad, pero dice que el Espíritu Santo, renovando nuestro entendimiento, dirigiéndonos, ordenándonos cuál es la voluntad de Dios, es una muestra anticipada de la gloria de Dios, de poder vivir bajo la dirección y el gobierno de un Dios santo. O sea, lo que experimentamos muchas veces cuando nos sentimos vivos en el Espíritu, que estamos glorificando a Dios aún en medio de dificultades, dice que eso es algo exponencial para cuando estemos en la presencia de Dios por siempre viviendo para la gloria de su nombre. Es simplemente un anticipo de lo que va a pasar en nuestras vidas, viviendo en el poder del Espíritu, disfrutando de las bondades de Dios, de su misericordia, de sus bendiciones. ¿No te da acaso esto esperanza, hermanos? Aún en tu lucha constante con el pecado, tu pecado. ¿Cuántas veces nos sentimos otra vez fracasados espiritualmente a causa de un pecado que cometimos? Entender esto del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que llevarnos a humillación. Porque es el Espíritu Santo renovando nuestros corazones y nuestro entendimiento, haciéndonos ver la necesidad que tenemos de Él constantemente. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida cristiana. Romanos 8, capítulo 4. Romanos 8, versículo 4, perdón. Dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. Ahora, ¿qué hizo? Y si ustedes leen los versículos del 3 al 4, van a ver que dice que dio a su Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores. Y ese cuerpo, por medio del sacrificio de Cristo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo Jesucristo. Está hablando acerca de la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por medio de ello, dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias, dice, justas de la ley. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado de la ley. Pensamos que la ley es mala, o si venimos de un contexto bastante moral, pensamos que cumplir la ley es lo que necesitamos hacer y lo demás no importa. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido que la gente dice, bueno, es que yo no robo, es que yo no he matado, entonces estoy bien con Dios? Lo único que hace la ley es mostrarnos nuestra ineptitud y nuestra ineficiencia, nuestra incapacidad de alcanzar los estándares de Dios. Eso muestra la ley por nuestra condición pecaminosa. Pero la ley fue dada para que nosotros pudiéramos caminar bajo la voluntad de Dios, para deleitarnos en Él, para conocerle a Él. En Éxodo capítulo 15 hay una historia donde el pueblo de Israel llega a un lugar, a un desierto, y el agua es amarga. Y Dios le muestra un árbol y el árbol dice endulza. Todas estas gráficas y muestras enseñan algo de la ley de Dios, que la ley de Dios era para endulzar la vida del creyente. Pero debido a nuestra terquedad espiritual y nuestra condición espiritual, nosotros sentimos la acusación de la ley.
Porque no estamos viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que la ley nos muestra es nuestra rebelión y nuestra inconsistencia, nuestra incapacidad de cumplir los estándares de Dios, que solamente son satisfechos por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No significa que debemos rechazar la ley, porque si no, ¿qué hacemos con el texto en Romanos 3:31? Que él dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Pablo responde, por supuesto que no. Sino que, de hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Eso significa cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cumplimos la ley porque se basa en la justificación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se trata sobre tu moralismo o tu capacidad de cumplir la ley. Se trata sobre la dependencia que tiene el hombre en el Espíritu Santo, y ese hombre confiando en el Espíritu Santo, dependiendo en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Creyentes necesitan depender del Espíritu Santo para su vida cristiana. No hay supermanes en la vida cristiana. Necesitas depender en la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque la ley nos muestra que somos débiles. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, somos débiles. ¿Sabe por qué nos cuesta muchas veces confesar pecados en un grupo pequeño? Porque realmente tú no crees que eres débil. Inmediatamente lo que hacemos cuando fracasamos es medicarnos espiritualmente. ¿Qué cosas ahora no tengo que hacer para no volver a caer en ese pecado? No es necesidad confesarlo porque ya estoy haciendo lo necesario y lo pertinente para corregir mi vida espiritual. No confesamos pecados constantemente porque te consideras fuerte en tu fuerza. Pero si realmente confiaras que eres, o creyeras de convicción que eres débil, confesarías tus pecados. Porque entendiendo la palabra de Dios, dice en la debilidad Dios se glorifica. Se hace fuerte en nuestra debilidad. Y la ley la que nos muestra es nuestra incompetencia de poder justificarnos por medios de nuestra moralidad o nuestra perfección moral. Les decía que tanto el moralista como el legalista o el que vive en un tipo de libertad, abusando de la gracia de Dios, están ofendiendo a un Dios santo, porque ambos no están dependiendo del poder del Espíritu Santo para vivir su vida cristiana. ¿Cuánto de lo que haces tú en tu vida cristiana lo haces tú? ¿Cuánto de lo que haces realmente lo haces dependiendo en el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la ley de Dios. Entonces, por medio de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, el Espíritu Santo, dice, nos ha liberado de la condenación que tenemos por medio de no cumplir la ley, haciendo que ésta sea un instrumento para muerte, ¿verdad? Ahora dice Dios en la gracia, en la misericordia, por medio de los méritos de Cristo, se cumple el propósito inicial de la ley, que es deleitarnos en el carácter de Dios, para que andemos en ella y en sus mandamientos que no son gravosos para nosotros. Entonces el hecho que podemos, por medio del poder del Espíritu Santo, cumplir la ley de Dios, debe llevarnos a amarlo más, amarlo en su santidad, en su perfección, en su estándar, pero dependiendo en el poder de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir de manera que agrada a Dios. Mira lo que dice Romanos 8:8. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir de manera que agrada a Dios. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ahora léelo de manera que entendemos y comprendemos que el Espíritu Santo es quien mora y vive en el corazón del creyente y le ayuda. Dice, podemos entonces, por medio
de la guía del Espíritu Santo, agradar a Dios. Si el hombre que vive sometido bajo el poder del pecado y la naturaleza pecaminosa no puede nunca, dice, agradar a Dios, el que cree en Cristo Jesús, confía en su obra, dice que vive guiado por el Espíritu Santo, por lo tanto, puede agradar a Dios. Podemos, hermanos, con nuestra vida agradar a Dios. ¿No es acaso la razón por la que estamos en esta tierra? ¿Vivir para su gloria y disfrutar de Él para siempre? Podemos vivir de manera que agrada a Dios. Al andar bajo los estatutos de Dios, vivir conforme al Espíritu Santo. Esa es la manera en cómo podemos agradar a Dios. Mi pregunta es, ¿tú estás agradando a Dios? El Espíritu Santo nos ayuda una vez más en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo nos dio libertad en lugar de temor. ¿Qué ocurre con la mayoría de los creyentes que no está entendiendo y comprendiendo la obra del Espíritu Santo en su vida? Tiene pánico y temor y por eso es empujado al moralismo. Porque si él reconoce que Dios es santo y ha pecado en contra de un Dios santo, dice, ¿y ahora qué hago? Estoy perdido, tengo que corregir mi vida en base a esfuerzo moral. Hay un temor constante. ¿Cuántas veces en conversaciones las personas dicen, no estoy seguro qué va a pasar con mi vida? Porque está recordando su pecado y su maldad y su insuficiencia. Y sabe que ha pecado en contra de un Dios santo. Hay temor en su vida. Dice aquí el texto que el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de temor, pero nos ha dado una libertad para poder experimentar el Evangelio. Versículo 15, Romanos 8. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Mira qué interesante. Porque las cosas que busca el ser humano son seguridad y no tener temor. Por eso busca seguridad, para no tener temor y no enfrentarse a esa condición de temor. Dice que el Espíritu Santo no hemos recibido un espíritu de miedo, que nos esclavice al miedo. Sin embargo, dice que hemos recibido el Espíritu de Dios que nos adoptó. Quizás para nosotros la imagen de adopción es algo bueno, que es como extender la mano de gracia sobre alguien que no tiene una familia, un huérfano. Lo vemos como algo completamente aceptable y moral. Pero cuando los romanos reciben esta carta y escuchan la palabra adopción, están pensando en algo distinto. Están pensando en alguien que es completamente asimilado. O sea, dejó de ser un huérfano, ahora es parte de la familia. Nadie lo reconoce como alguien adoptado, lo reconoce como un miembro de la familia. Con todas las bendiciones, con toda la herencia, con todos los títulos, con todas las cualidades de como que si hubiese nacido en esa familia. No hay esa dicotomía que fue un niño adoptado, es ahora parte de la familia. Entonces cuando el apóstol Pablo escribe esto, nosotros como creyentes hemos sido adoptados, absorbidos bajo los brazos del Padre amoroso. Todas las bendiciones que hemos leído en la Escritura son para nosotros como sus hijos. Ya no eres un huérfano, eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo. Te ha alcanzado la mano de gracia de Dios, te ha acogido, te ha acercado y dice, ahora estamos sentados a la mesa del Padre, como uno con ellos, como uno con esta familia. Ya no hay temor. De rechazo ya no hay temor. De abandono ya no hay temor. ¿Por qué seguir luchando con estos sentimientos y emociones de rechazo, falta de amor, falta de seguridad? Has sido adoptado por el Padre, por medio de la obra de Cristo Jesús. Ya no tenemos un espíritu que nos esclavice al miedo. Nos ha dado libertad para poder ser llamados hijos de Dios. Número 3, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Mira lo que dice Romanos 8:26.
El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Lea Romanos 8:6. Dice así: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle les lleva ¿a dónde? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente los lleva a la vida y a la paz. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero debemos permitir que el Espíritu Santo controle cada área de nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida. Me encanta Romanos 8. Si ustedes leen Romanos capítulo 5, van a encontrar un paralelo con Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 5:1 y Romanos 8:1, que nos ayuda a entender por qué es tan necesario el Espíritu Santo. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuiste declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y lo que acabamos de leer, Romanos 8:6, permitir que el Espíritu les controle les llevará ¿a dónde? A vida y a paz. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Permitamos que Él controle nuestra mente para poder experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mediante el poder del Espíritu Santo nosotros podemos ahora matar el pecado que hay en nosotros. Ya no tienes que obedecer al pecado. Romanos 8:12, ya no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ya no estás obligado. Tienes libertad para correr al trono de gracia. Tienes libertad para correr y hacer lo que le agrada a Dios. En oposición al pecado, correr lejos de ahí, puedes hacerlo. El Espíritu Santo nos ayuda a poder matar el pecado que hay en nosotros. Porque ahora no estamos ciegos, miramos espiritualmente, conocemos la verdad de Dios, sabemos que lo que glorifica a Dios, podemos por lo tanto rechazar el pecado y correr al trono de gracia. Hay un famoso dicho de un puritano llamado John Owen que dice: mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Y por el Espíritu Santo podemos tener el poder para matar el pecado. Si no matas el pecado, te matará a ti. Y si no estás matando el pecado constantemente en tu vida, tú quieres que el pecado gobierne en ti. Estás despreciando y rechazando la obra del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración. Miren, noten esto, no lo pierdan o lo pasen por alto. Dice que si no sabemos nosotros qué pedir en oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero necesitas ponerte sobre tus rodillas y orar al Padre. Necesitas orar. Necesitas exponer tu corazón ante un Dios santo. El Espíritu Santo hará la obra de interceder por nosotros, aun cuando nosotros quizás por un conflicto, por la presión, por la incertidumbre, oremos mal. Viene a la mente un ejemplo. Quizás cuando pasamos por circunstancias difíciles, nuestra inclinación es orar: Señor, quiero pasar esto rápido. Señor, quita este peso sobre mí. Y quizás lo que Dios quiere es que lo pases para que puedas aprender sobre su carácter. Y el Espíritu Santo orará quizás de esta manera: que le permita al creyente ver la necesidad que tiene de pasar por el valle de la sombra de muerte y conocerle a Dios con todo su esplendor. Su oración será diferente a la nuestra. Si has nacido de nuevo, quizás oraremos mal en algunos momentos, pero el Espíritu Santo orará acorde a la voluntad del Padre. Esa es una gran bendición del ministerio del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Ponía un ejemplo. Vivimos en un tiempo donde hay mucha presión y va a caer mucha presión sobre los cristianos. ¿Qué hacer con el crecimiento del movimiento LGTB?
en Nicaragua. Las convicciones de los creyentes van a ser probadas. Porque la mayoría va a querer censurar al cristianismo por quedar bien por los medios sociales y políticos. ¿Qué va a hacer el creyente? Quizás, Señor, tú sabes si digo que soy creyente y mi jefe es promotor de este movimiento o apoya este movimiento, mejor me quedo callado para conservar mi trabajo. Y el Espíritu Santo va a orar, Señor, dale convicciones a este hombre para que pueda confiar en tu carácter y tu provisión y pueda hacer luz y testimonio a esta generación. Estamos enfrentando una crisis económica y social. No va a ser raro que aparezca alguien ofreciéndote algo que no está bajo la ley, pero como sentimos la presión de ahorrar dinero, quizás con estas nuevas leyes sobre la energía, van a aparecer ahí personas diciendo, te hago un arreglito en el medidor. ¿Qué decís, Chele? Te lo compongo para que te salga menos, ¿sabes? Y te sobren más reales. Y el creyente va a verse obligado a vivir bajo las convicciones y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Porque siente la crisis, pero ¿qué va a hacer? ¿Confiar en el poder de Dios y la provisión de Dios? ¿O sucumbir ante la presión social? Todos los del barrio lo han hecho, solo faltas vos. Entonces el creyente empieza a orar, Señor, ¿qué hago? ¿Será que tú estás abriendo esta puerta de bendición para mi vida? Y el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, que pueda mantenerse firme en la verdad y sus convicciones. Enséñale, Señor, a poder confiar en tus promesas y en tu carácter. ¿Qué pasa con el joven hombre o mujer que le gusta un hombre inconverso? Y la palabra es clara, no se unan a yugo desigual. Y empieza esta muchacha a decir, Señor, conviértelo. Señor, conviértelo. Siento en mi corazón que es tu voluntad, Señor. El Espíritu Santo, oriendo que tal vez la que necesita convertirse es ella, pero el Espíritu Santo, hazle entender la protección tan grande que hay en esta advertencia, que pueda confiar en tu providencia, que pueda entender que los planes de Dios no son gravosos para nosotros, que la ley de Dios no es gravosa, sino que su plan es bueno para enseñarnos la gran necesidad que tenemos de Él. Quizás nosotros oramos mal y el Espíritu Santo empieza a orar acorde a la voluntad de Dios. Pero tienes que orar. Tienes que exponer y sacar tu corazón en oración para examinar por medio del Espíritu Santo nuestras intenciones. Y a la luz de su palabra, arrepentirnos por nuestra falta de convicción y nuestra falta de carácter. Pero el Espíritu Santo nos está ayudando en nuestra debilidad, recordándonos la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, yo me voy, pero el que viene les recordará las cosas que yo les he dicho? En esos momentos de crisis necesitamos recordar la palabra de Dios para que nos dé fuerza, recordar las obras de Dios para que confiemos en su poder. Permite que el Espíritu Santo controle tu mente. En el poder de Dios mata el pecado. Tú no puedes matar el pecado que hay en ti. Pero en el poder de Dios, dice, versículo 13, pues si viven obedeciendo la ley del pecado morirán. Pero si mediante ¿qué? El poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Es por medio del poder del Espíritu Santo que tú puedes matar el pecado que hay en ti. Nos ayuda en nuestra debilidad porque el Espíritu Santo confirma que somos sus hijos. Una vez más, si fracasamos, si pecamos, empiezan las mentiras de Satanás viniendo a nuestra mente y corazón. Y el Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que somos sus hijos. ¿Cuánto descanso y libertad debería haber en nuestros corazones? De que si has nacido de nuevo, que si has confiado en la suficiencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo te confirma de que eres su hijo. Romanos 8:16.
pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos sus hijos. Quizás muchas veces vemos a Dios como nuestros padres nos han tratado o nos han disciplinado. Si haces esto, bien, te premio. Pero si haces mal esto, te quito el premio. Muchas veces pensamos que Dios, en cuestión de la salvación, es igual. Ok, si cumplís con los estándares morales, sos salvo. Pero si no cumplís, entonces no sos salvo. Y Dios no actúa así en cuanto a la salvación, porque no depende del mérito del hombre, depende de la justicia de Cristo. Entonces esto es tan importante, la confirmación del Espíritu Santo, porque cuando luchas como está luchando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, te sientes inadecuado, te sientes que has fracasado espiritualmente, que Dios ya no te mira con agrados, y empiezas a luchar en tu mente y tu corazón, y a rechazar las bendiciones de Dios, porque simplemente has fracasado, has fallado y has pecado en contra de un Dios santo. Pero el Espíritu Santo te confirma, arrepintiéndonos de nuestros pecados, volviendo al trono de gracia, levantándonos y continuando. Esa es la diferencia de un creyente y un no creyente. El no creyente se deleita en el fango. El creyente cae en el fango, pero se levanta y prosigue. No se queda revolcándose en el chiquero con los cerdos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está confirmándonos continuamente quiénes somos y qué ha hecho Cristo. Aun cuando somos inadecuados o no tenemos, o estamos ineficaces en cumplir la ley de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda que es por medio del mérito de Cristo. El Espíritu Santo confirma a nuestros corazones que somos sus hijos. Qué glorioso es el Espíritu Santo. ¿Quieres manifestaciones del Espíritu Santo? Depende en el poder del Espíritu Santo. Mortificando el pecado, permaneciendo en la Escritura, permitiéndole que Él controle tu mente y tu corazón, tus anhelos y tus deseos, por medio de la oración, dependiendo en la soberanía de Dios, confirmando en nuestros corazones que somos sus hijos. El Espíritu Santo terminará la obra que inició en ti. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para el bien de los que le aman. O sea, todas las cosas operarán para el bien de los que aman al Señor. Eso significa que nada en este mundo, ningún pecado puede truncar, detener el plan de Dios en la vida de un creyente. Dios siempre gana y Dios siempre terminará lo que inició. Lo que Él ha iniciado en ti, creyente, Él lo terminará. Porque Él es fiel a su palabra y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para el bien de los que lo aman y son llamados según que el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito al llamarte, Dios cumplirá ese propósito. Versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano, desde antes de la fundación del mundo, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ahí está la meta, el propósito y el fin de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, conformarte a la imagen de su Hijo. ¡Wow! El Espíritu Santo terminará lo que ha iniciado en ti, creyente. Lo que necesitamos más es depender en el Espíritu Santo, depender en el poder del Espíritu Santo para nuestras vidas, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado, Dios nos justificó y Dios nos glorificó tiempo pasado. Es algo que ya ocurrió.
pero que sigue ocurriendo en la vida del creyente por medio del proceso de santificación. Creyente, hermanos, lo que acabo de leer, si tú has nacido de nuevo, te define a ti. Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te justificó y Dios te glorificó por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué seguir viviendo bajo tu propio poder y tu propia fuerza? ¿Por qué no confiar en la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué no regocijarte en lo que el Espíritu Santo ha hecho? Qué gran alivio poder entender la obra del Espíritu Santo. Ya ha sido llamado, elegido, justificado y glorificado. Lo que estamos viviendo entre la cruz y el regreso de Cristo es un proceso de maduración y santificación, convirtiéndonos cada día en lo que ya somos, siendo lo que ya somos por decreto. Eso no significa que tienes que vivir o puedes vivir como tú quieras. Eso significa que debes arrepentirte constantemente de tu pecado y correr al trono de gracia, pero entendiendo quién eres. Un hombre que ha sido llamado, elegido, justificado y glorificado. ¿Por qué revolcarte en el fango? ¿Por qué revolcarte en la podredumbre del pecado? ¿Por qué no vivir a la altura de lo que ya eres, reflejando a Cristo en tu vida, en tus decisiones, en tus emociones? Esa es la obra del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo controle tu vida y tu manera de vivir y tus decisiones y tus acciones. Permite que el Espíritu Santo complete la obra que inició en ti, madurándote cada día más. Tú no puedes ser un creyente maduro sin la intervención del Espíritu Santo. No puedes. Es impensable creer o asumir que puedes crecer en Cristo sin la intervención del Espíritu Santo. Es inconsecuente con el plan de salvación. Es incongruente con la verdad de la palabra de Dios. Tú no puedes crecer genuinamente y auténticamente sin la intervención del Espíritu Santo en tu vida, sin el poder del Espíritu Santo en ti. Dios te ha llamado, Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te justificó, Dios te glorificó. Creyente, vive en el poder del Espíritu Santo. Me encanta cómo termina este capítulo. No solo en el poder del Espíritu Santo, no solo en la gloria futura que tenemos por medio del poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, pero de reconocer el poder de Dios y su amor perpetuo. Mira cómo inicia el verso 31. El Espíritu Santo nos ayuda a entender cada día más esto. Disfruta y confía en la obra del Espíritu Santo porque nos da seguridad y descanso. Versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Se está refiriendo a todo lo que hemos visto en Romanos 8. Todas las bondades de Dios, toda la misericordia de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de ¿quién? De nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Ahora piensa inmediatamente en Romanos capítulo 7, versículo 21 en adelante. Estamos en la lucha espiritual de que hemos descubierto un principio que queremos hacer lo correcto, pero terminamos haciendo lo que está mal y a veces nuestro espíritu quiere hacer las cosas, pero nuestra carne nos impide, pero regresamos ahí. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas maravillosas? Si Dios está en favor de nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Deberíamos de orar más para que Dios nos muestre nuestra condición pecaminosa y no desanimarnos o caer en autocompasión espiritual, sino más bien animarnos en que la obra terminada de Cristo Jesús es suficiente para la vida de un creyente. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Mira lo que dice el verso 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todas las bendiciones? ¿No nos protegerá? ¿No nos cuidará? ¿No nos amará? Versículo 33.
¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Ya basta de vivir el cristianismo en base a nuestro mérito, lo que yo puedo hacer. Humillarnos ante el gran poder de Dios y decir lo que yo puedo hacer en el poder del Espíritu Santo que opera en mí para la gloria de su nombre. Versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Ahora regresemos a Romanos capítulo 7. La lucha interna y poderosa que hay en nosotros. La pregunta de Pablo. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte, ¿será que Dios ya no nos ama cuando fracasamos espiritualmente? ¿Será que Dios nos ama porque pecamos horrendamente en contra de Dios? Y dice, si hemos creído en la suficiencia de Cristo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Versículo 37 dice, claro que no. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Todo regresa a la cruz, a su resurrección y ascensión. Y cuando estemos con Él por toda la eternidad, no en nuestra capacidad moral, sino en la dependencia del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros como creyentes. Con esto termino. Sé intencional en descansar en la obra del Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué hay tanto moralismo en las iglesias? ¿Por qué hay tanto legalismo en las iglesias? Incluso ¿por qué hay tanto libertinaje en las iglesias? Porque las iglesias no están descansando en el poder del Espíritu Santo. No se trata de tu libertad, se trata de la libertad que el Espíritu Santo nos ha dado. No se trata de tu moralidad o tu legalidad o tu legalismo o tu capacidad de interpretar la ley o aplicarla a tu propia vida con actos morales o preceptos morales. Se trata de vivir en el poder del Espíritu Santo, confiando solamente en la obra de Cristo Jesús, que es suficiente para nosotros. Por lo tanto, disfruta eso. Sé intencional en descansar en la obra del Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. Eso significa que tienes que ser intencional en las disciplinas espirituales. Necesitas leer la palabra de Dios para conocer a Dios. Necesitas ir a tu grupo pequeño. Eso significa descansar en la obra del Espíritu Santo. Ser intencional en aquellas cosas que nos revelan nuestra condición pecaminosa, como pasar tiempo en Escritura, como conversar con un hermano que conoce la palabra de Dios y puede animarnos, como nuestros tiempos, nuestros grupos pequeños, revelando o sacando nuestro corazón, nuestras debilidades y pecados, confesándolos y siendo vulnerables, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Sé intencional en descansar en la obra del Espíritu Santo. Significa, sé intencional en las disciplinas espirituales, sé intencional en el tiempo de oración, sé intencional en buscar al Señor y buscar el rostro de Dios con todo tu corazón. Ser intencional en confesar tu pecado. La mayoría no quieren confesar pecados porque quieren mantener una fachada de algo que no son. Y eso está impregnado en toda la cultura. La gente quiere mostrar algo que no es. Por eso se enjarana. Porque quiere aparentar algo que no es. Es falta de confiar en el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quieres ganar el favor de tus amigos? ¿Quieres ganar el favor de tu jefe? ¿Quieres ganar el favor de tu familia? En lugar de eso, simplemente confía en el poder del Espíritu Santo en tu vida. Deja de creer las mentiras de Satanás y confía en la verdad de Dios. ¿Has pecado? ¿Has caído? Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Levántate y sigue. Eso es depender en el poder del Espíritu Santo. No en nuestra capacidad, pero depender en Él, que es por medio de la obra de Cristo. Hermanos, sé intencional.
Versículo 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni dominios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ni el pecado más horrendo. Cuando has creído genuinamente en Cristo Jesús y has puesto toda tu esperanza en la obra consumada de Cristo Jesús, ni siquiera ese pecado puede separarte del amor de Dios. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Para mí, en mi opinión personal, este verso es poderoso en todo el capítulo de Romanos 8. Dice así: ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Mi anhelo y mi deseo es que tú puedas experimentar las realidades profundas de este solo verso, que se ven desplegadas en todo el capítulo 8 de Romanos. Si yo les pudiera resumir en pocas palabras de qué trata Romanos 8, se trata de esto, de descansar en la obra de Cristo Jesús. Tú debes y tienes, creyente, que vivir en el poder del Espíritu Santo, disfrutando esta verdad, de que nada podrá separarnos del amor de Dios, que está revelado en ¿quién? En Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, y cuando estemos con Él por toda la eternidad. Esta es la clave para entender el poder del Espíritu Santo. Es comprender lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por tú y por mí, por ustedes y por nosotros. Necesitamos descansar en el poder del Espíritu Santo. Así que, si Dios nos ha enseñado hoy que hemos tratado de vivir nuestra vida espiritual en base a nuestra fuerza y moralismo, arrepiéntete y confía en el poder del Espíritu Santo. Si Dios te ha revelado eso en tu corazón, quiero pedirte en este momento, cuando oremos, que ores y te arrepientas de querer vivir tu cristianismo en base a tu fuerza, en querer vivir tu cristianismo en base a reglas morales, en lugar de confiar en el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias te damos, porque tú has sido fiel, Señor. Tu amor perdura para siempre. Señor, nos has creado, Señor, nos has formado, Señor, nos has llamado, nos has elegido, Señor. Y al confiar, Señor, en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido justificados y glorificados, Señor. Aún nos encontramos en un proceso de santificación, pero ya somos eso, Señor. Que podamos confiar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir acorde a lo que ya somos. Para poder vivir acorde a lo que tú eres, siendo santo porque tú eres santo. Señor, y aunque vamos a pecar, Señor, y aunque vamos a fracasar, Señor, espiritualmente, el apóstol Pablo pregunta: ¿quién me librará de esta vida dominada del pecado y la muerte? Y la respuesta es Cristo. Y gracias te damos, Señor, porque la respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor, que nada puede separarnos de tu amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada podrá separarnos de tu amor, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que somos inadecuados en nuestra fuerza, ineficaces en nuestros resultados morales. Gracias por mostrarnos que lo único que necesitamos es confiar en Cristo, en su obra terminada, y disfrutar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Toma, Señor, este tiempo como un acto de rendición, Señor, de someternos, Señor, a tu palabra y tu verdad. Queremos, Señor, y ayúdenos, Señor, a permitirle al Espíritu Santo tener control y dominio sobre nuestras vidas, para que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, poder mortificar la carne y vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque eres fiel, amoroso y misericordioso. Oramos en tu nombre. Amén.
Amén.